La Academia de Marketing Online, episodio 426. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online. ¿Cómo sabes? Tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital que sí funcionan y emprendedores extraordinarios. Yo soy Óscar Feito y seré tu chofer en este apasionante viaje de crecimiento personal y profesional. Un viaje, por cierto, que no te recomiendo recorrer en solitario. Por eso, cada lunes vas a encontrar aquí una buena dosis de formación, inspiración y motivación que te ayudará a alcanzar tus objetivos gracias a personas extraordinarias que ya lo están haciendo. Bueno, vamos al lío. ¿Inteligencia artificial o idiotez natural? Esa es la cuestión. A no ser que hayas estado viviendo en un hoyo durante los últimos 4 o 5 meses, es casi imposible que no te haya llegado el teletipo. La inteligencia artificial está de moda. Tanto que igual ya hasta se te hace bola. Normal. Hay mucho bobo muy real hablando de la inteligencia artificial. Me recuerda a la edad dorada de las .com. Los que sabían hacer un PowerPoint medio apañado y arrastrar celdas en Excel para proyectar crecimientos mensuales del 7000%, tenían muchas papeletas para forrarse. ¡Qué tiempos aquellos! Pues ahora imagínate todo eso, pero todo el mundo pegado a una pantalla 24/7, después de un apocalipsis sanitario global y con una sociedad medio ñoña, medio boba y fácilmente influenciable. Pues en eso estamos con la inteligencia artificial. Un carajal que ni te cuento. Me encantaría decirte que yo tengo clarísimo lo que va a pasar, pero tengo más preguntas que respuestas. Ahora, sí sé una cosa. No conozco a nadie que le haya ido mejor en la vida sabiendo menos, escondiendo la cabeza bajo tierra o ignorando lo que sucede a su alrededor. Aparte, a río revuelto ya sabes lo que dicen, ganancia de pescadores. Como este melón es demasiado grande como para zampárselo de un bocado, hoy vamos a dar un pequeño mordisquito. Nos vamos a centrar en ChatGPT, la plataforma que tardó 5 días en alcanzar 1 millón de usuarios y que en pocos meses trituró todos los récords llegando a 100 millones de usuarios. Nuestro guía no va a ser un robot, sino un humano, pero un humano que es una auténtica máquina en este tema. Amel Fernández lleva investigando las redes sociales desde el año 2009. Es posible que la hayas visto hablando del tema en Informe Semanal, Equipo de Investigación u otros medios de comunicación con los que colabora habitualmente. También es director del Instituto de Transformación Digital, Houston Agency, Social Media Camp, LinkedIn Program y el Máster de Marketing Digital de ITD, desde donde ayuda a negocios a conseguir resultados tangibles y medibles en las redes sociales. Desde hace varios meses, Amel ha puesto la lupa en el auge de ChatGPT como herramienta de marketing diferencial, compartiendo espectaculares tutoriales y ejemplos prácticos en LinkedIn que generan cientos de miles de visualizaciones. En el episodio de hoy, patrocinado por nuestros amigos de Ahrefs, vas a descubrir distintas maneras de utilizar ChatGPT en tu negocio. Antes de empezar, acuérdate de visitar www.oscarfeito.com/ahrefs y accede gratuitamente a la caja de herramientas que utilizan los negocios inteligentes para planificar su contenido con cabeza y conseguir más tráfico de buscadores. Vamos ahora con Amel Fernández. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Amel, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Hola, Óscar. Muy buenas tardes y noches a quien nos esté escuchando. Pues muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Con muchísimas ganas de hablar contigo, porque como decía en la intro, de verdad, o sea, esto es una pasada. Tengo la gran suerte de dirigir este programa y una de las ventajas después de 400 y pico episodios es que pues la gente a veces te escucha cuando quieres hablar con ellos. Entonces me siento súper afortunado de que estés aquí conmigo y con todos los oyentes. Amel, tú llevas casi 15 años, si no me equivoco, investigando las redes sociales desde la perspectiva de los negocios que las utilizan, o sea, sin el típico sensacionalismo habitual que muchas veces se ve con bastante frecuencia en medios, ¿no? Es decir, con un rigor desde el punto de vista de las empresas. ¿Cómo surgió este flechazo? ¿Y qué es lo que te llamó tanto la atención de todo esto de las redes sociales? Bien, pues efectivamente son 14 años y pico ya trabajando en estrategias en redes sociales rentables, sobre todo desde el punto de vista de negocio. Y un poco el flechazo vino cuando empecé a documentarme y a intentar aprender sobre social media marketing y me di cuenta de que casi nadie estaba escribiendo sobre analítica, sobre métricas, sobre resultados tangibles y ese tipo de cosas. Todo el mundo estaba hablando de cómo conseguir likes, cómo conseguir follows, cómo conseguir, digamos, retweets y esas cosas.
Y yo fui más allá, en lugar de centrarme en métricas superficiales, intenté investigar un poquito más acerca de métricas y demás. Y desde entonces, pues trabajo sobre todo especializándome en métricas y en resultados que puedan aportar negocio, de verdad, más allá de los seguidores y más allá de los likes y todas estas cositas, pues que efectivamente la actividad de una empresa o de un profesional o de un influencer en redes sociales obtenga resultados desde el punto de vista de negocio. Y bueno, esas métricas vanidosas, ¿no? Los vanity metrics que es verdad que bueno, que a veces puede ser un preludio, ¿no? A lo mejor tener seguidores, tener audiencia, tener alguien que te esté prestando atención por sí mismo no te va a generar ingresos ni resultados cuantificables, a lo mejor puede ser un preludio de algo, digamos, una condición tener audiencia para luego poder monetizar, pero desde luego no siempre hay una relación directa, como tristemente hemos visto en muchos casos ya famosos. Esto que comentas también, luego tienes una segunda vertiente, Amel, que es el emprendimiento. Es decir, yo he leído algunas de las empresas y de los negocios que has fundado, pero a lo largo de estos años también has tenido muchas iniciativas empresariales, ¿no? Es decir, tienes esa doble vertiente. ¿De dónde te surge un poco esta vena emprendedora? Pues bueno, durante mucho tiempo fui periodista y en esa época de periodismo, que fue cuando, digamos, tomé contacto yo con las redes sociales en la revista Emprendedores, pues ¿qué sucede? Que yo entrevisté a muchísimos emprendedores en aquella época, ¿no? Y creo que de entrevistar a tantos dije, ¿y por qué no yo? ¿Por qué no lo intento yo, no? Así que por eso empecé también a emprender, empecé a vivir sin tener jefe y esas cosas y a día de hoy pues creo que es un modo de vida y creo que no lo cambiaría por nada y fue una decisión bastante buena. Conforme a lo que comentabas antes de que las Vanity Metrics pueden ser indicadores, pues depende. Claro. Tenemos clientes que tienen 200.000 seguidores y no consiguen monetizar de manera rápida y ágil. Y tenemos clientes con 2.000 a 5.000 seguidores que tienen un negocio bastante estable y escalable. Entonces, bueno, no depende más de esas métricas vanidosas o superficiales, sino más de la orientación a negocio que hayas tenido desde el primer momento en el que pisaste las redes sociales. Sí, el hacer las cosas con un plan, con un sistema, ser consciente de lo que estás haciendo y por qué en todo caso, ¿no? No simplemente acumular porque sí. Si tuvieras que resumir, Amel, a la gente, que es una pregunta que la verdad es que tendría que recuperar un poco las buenas costumbres, hace tiempo que no la hago, es para resumirle a nuestra audiencia, Amel Fernández, ¿de dónde saca la audiencia? Y cómo la monetiza, es decir, ¿cuáles podríamos decir que son los principales canales a través de los cuales la gente conoce tu negocio, tu actividad, tus servicios? Y cómo monetizas, hablamos de infoproductos, hablamos de servicios, danos un poco esa pincelada de lo que son los pilares de tu actividad. Bien, pues en este caso mi actividad principal consiste en hacer crecer a los demás. Uh-huh. Entonces, durante años no me he centrado directamente en mi marca personal, ni en mi cuenta de Instagram o en cuentas, digamos, personales, como ahora mismo están haciendo casi todos los marketers, Uh-huh. ¿no? Que mi gran aportación en este caso era que los demás consiguieran cosas, ¿vale? En cuanto a monetización, sobre todo a través de LinkedIn, y en cuanto a consolidación de marca personal, sobre todo utilicé desde el principio mi blog, intentando lógicamente aplicar pues, tácticas SEO y demás para poder posicionar varios resultados o varios abanicos de resultados, y a través de LinkedIn, sobre todo LinkedIn y el blog fueron las principales vías de acceso. Ahora, desde enero de 2023 es cuando he abierto una nueva cuenta de Instagram, donde estoy, por cierto, compartiendo contenido sobre ChatGPT y prompts y todas estas cosas en @mail.fernández. Y el resto, pues un poco a través sobre todo de LinkedIn y, como te decía, del blog. Sí tengo Twitter desde hace muchos años y Facebook, pero es cierto que la monetización a través de esos dos canales en mi caso no ha sido fructífera. Estoy seguro que a lo largo de todo este tiempo, que ya hemos dicho, 14 para 15 años prácticamente, has visto un montón de objetos relucientes, mucho hype, muchas cosas que empezaron generando mucho ruido y que luego se fueron disolviendo con pocas nueces, ¿no? Hemos visto Google Plus, hemos visto, bueno, la época de MySpace, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, luego otras como Pinterest, que en un momento dado prometen, luego parece que arrancan, que funcionan, que no, que caen, que... ¿Estamos ante otra burbuja con esto de la inteligencia artificial? ¿O esta vez detectas algo distinto? Es decir, ¿cómo evalúas tú la base y de forma objetiva un poco? Porque claro, yo creo que los que llevamos tiempo ya estamos un poco curados de espantos de cuántas cosas hemos visto, incluso recientemente, ¿no? Temas de los NFT, el metaverso, la realidad aumentada, que son cosas que están ahí, que son realidades, que tienen un potencial extraordinario.
pero como da la sensación que no terminan de explotar, ¿no? ¿Tú qué impresión tienes con la inteligencia artificial? Pues es una gran pregunta, Oscar, porque me acuerdo de los tiempos en los que salió Quora Sí. o salió Instagram o Pinterest y esas cosas y estábamos todos volcados. Y lo cierto es que yo intento apostar por las cosas que salen como early adopter, sea cual sea el sitio y cual sea la red social, intento apostar por ellas al principio. Ahora bien, me suelo tomar como unos 2 meses, 3 meses normalmente de evaluación de esa red social y de las posibilidades que tiene. Y en el caso de ChatGPT, pues el flechazo fue inmediato. El primer día que entré me enamoré y sinceramente creo que no es una burbuja. Creo que ha venido algo para cambiar la vida de todos. Creo que Internet va a sufrir un gran cambio, digamos, creo que el cambio más grande desde la propia invención de Internet y creo que efectivamente ha venido para quedarse y va a suponer no solo ChatGPT, sino la IA en general un desafío, un cambio, un reto y va a cambiar muchísimos paradigmas, ¿no? En este caso, ¿por qué solo ChatGPT? Porque muchísima gente me está escribiendo y me pregunta, ¿por qué no paras de publicar cosas sobre ChatGPT si están saliendo cosas de IA que te hacen virguerías y tal? Y sí, efectivamente, estoy viendo Runway y estoy viendo Jitter y estoy viendo un montón de aplicaciones que hacen locuras, pero sí es cierto que a la semana de utilizar ChatGPT, que yo me conecté por primera vez el 17 de diciembre, a la semana de empezar a entender algunos prompts secuenciales, me di cuenta de que si efectivamente controlaba los prompts, podría controlar el resto de herramientas de inteligencia artificial. Porque al final todas las herramientas de IA están basadas en prompts. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor ChatGPT es el campo de pruebas o es el terreno o la cancha para poder extraer esos prompts o la mecánica de los prompts o esas secuencias determinadas y que pueden dar muchísimo juego en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que han venido para quedarse todas estas herramientas y la IA pues ha tardado mucho en explotar y ahora que ha explotado creo que va a ser imparable. Sí, yo creo que también es importante tener en cuenta y comentar a los oyentes que esto de la inteligencia artificial no es algo nuevo, lleva muchísimo tiempo, pero es verdad que se han juntado una serie de factores, ¿no? Desde lo que viene a ser un ecosistema, digamos, ¿no? Que no es solo ChatGPT, ¿no? Tenemos todas las plataformas de imágenes, tenemos de vídeo, tenemos de chatbots, tenemos muchas cosas como que comparten patrones comunes, ¿no? Es como que han empezado a surgir muchas cosas y unas retroalimentan a otras, ¿no? La cantidad de información que hay en Internet, la capacidad de procesar toda esa información, digamos como que, pero es una tormenta perfecta de muchas cosas que se han juntado. Y como decía en la intro, el melón de la IA es demasiado amplio como para digerirlo en una sola conversación, ¿no? Y yo creo que es verdad que si nos centramos en ChatGPT puede ser mucho más productivo y sobre todo que nuestros oyentes obtengan cosas más aplicables. ¿Por qué no empezamos? ¿Qué es ChatGPT? O sea, para la gente que todavía no lo haya probado, que haya intentado entrar en la página y esté siempre atascada, ¿qué es ChatGPT? ¿Es un buscador? ¿Es un API? ¿Es una inteligencia? Vamos a empezar un poco desde cero para que la gente que está empezando y todavía empezando a explorar, que sepan un poco qué se van a encontrar. Perfecto, pues yo lo resumo en una frase. Para mí ChatGPT es como un WhatsApp para hablar con un robot. Vale. Entonces es una interfaz web que nos permite realizarle preguntas, órdenes o indicaciones y en base a eso nos genera outputs, que son respuestas, con la información que él cree que nosotros le hemos solicitado. ¿Y esto sobre qué tira? Porque hay cierta confusión o un entendimiento limitado de decir, bueno, esto es como un buscador que tiene una base de datos. Lo que pasa es que yo le escribo pues como si le estuviera escribiendo a un amigo. O sea, en lugar de tener que hacer una query por palabras clave como estamos acostumbrados en buscadores, pues tú vas a buscar un viaje o un restaurante, pues tú pones una keyword y así es como funciona, pero en el fondo tira contra una base de datos. Claro, aquí hay una diferencia crucial que es de dónde sale la información, que esto no es simplemente un buscador con una base de datos, que hablamos ya de relacionar conceptos y de cosas que van mucho más allá. Claro, aquí estamos hablando de Machine Learning en primer lugar, es decir, estamos hablando de aprendizaje por refuerzo, con lo cual lo más importante de ChatGPT no solo son los datos que tiene, Claro. sino lo que va aprendiendo cada día en función de los datos que tiene, que es algo que Google, por ejemplo, está muy limitado en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso para empezar. Para seguir podemos utilizar ChatGPT de dos maneras. Lo podemos utilizar sin conexión a Internet, que es como viene por defecto, en cuyo caso lo que vamos a poder acceder es a todos los datos que le volcaron hasta 2021. Y luego recordar que también hay opciones para conectar ChatGPT a la red. Opciones de momento limitadas, pero que desde luego prosperarán en los próximos días. Tenemos extensiones como WebChat GPT, tenemos opciones como Merlin, también si queremos que nos resuma el contenido de una web o que nos analice algunos aspectos de determinadas webs, con lo cual podemos
utilizarlo de determinadas formas, pero creo que lo más importante es eso, que este robot, que creo que en estos momentos es un bebé ahora mismo, este robot está aprendiendo solo, que es lo que le diferencia absolutamente de todo, ¿no? Efectivamente, tenía razón también en que la inteligencia artificial lleva muchos años con nosotros. Recordemos que Instagram en 2016 ya detectamos que tenía diversos algoritmos generados por Machine Learning, es decir, tenía ya algoritmos en 2016 Instagram que generaban a su vez otros algoritmos y que podían aprender del comportamiento de los usuarios por aprendizaje por refuerzo. Entonces, bueno, ahora ha irrumpido ChatGPT y vamos a ver hasta dónde nos lleva. La verdad es que la primera vez que lo utilizas, yo recuerdo cuando se lo enseñé a mi padre, y era escéptico, ¿no? Dice, esto digo, bueno, tú dime. Dice, bueno, voy a escribir un artículo sobre la evolución de la deuda pública en España, no sé qué, y bueno, cómo se estructuraría esto. Y alucinó. Yo creo que todos tenemos esa historia, ¿no? De la primera vez que lo utilizas tú o que se lo enseñas a alguien, esa cara de alucine. Sí. No es como cuando salió Vine, que fue un poco el precursor realmente de TikTok y todas estas cosas. ¿Te acuerdas? Los vídeos cortos, Meerkat también, o sea, muchas cosas que van surgiendo, ¿no? De repente ves esto y es cuando te revienta la cabeza de todo lo que puedes hacer. ¿Tú recuerdas así algo ese primer momento? Pues mira, recuerdo dos cosas. La primera de ellas fue como a los 2, 3 días de utilizar ChatGPT, Sí. cuando le pedí que hiciera un benchmark, un estudio de mercado en redes sociales. Uh-huh. Entonces le pedí simplemente 20 marcas de zapatos españolas que me diera las URLs de las redes sociales que tenían, es decir, las direcciones web de todos los perfiles en redes sociales y de la propia página web y una descripción de cada negocio, de cada marca. Y cuando yo vi cómo hacía la tabla me quedé enamorado, me quedé loco. Sí, cómo va surgiendo toda esa información. Hay una cosa que me gustaría hacer especial hincapié, porque, claro, mucha gente está viendo ahora distintas herramientas similares a ChatGPT o basadas incluso en ChatGPT, pero especializadas, digamos, con una capa adicional de información especializada, por ejemplo, en el derecho, ¿no? Es decir, vamos a hacerle unas preguntas a esto sobre contratos desde un punto de vista puramente legal, misma forma que consultarías con ChatGPT, pero digamos con una capa de información especializada, o en el campo de la medicina, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo funciona. Por un lado, yo lo intento explicar a mi manera, tú corrígelo. Vale. El cerebro que maneja todo esto, o sea, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo, digamos, esto es como el cerebro, y en este caso el cerebro es de una empresa que se llama OpenAI, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, está la careta, o la interfaz de usuario, que utiliza ese cerebro para comprender lo que le estás pidiendo y pintarte una respuesta, en este caso ChatGPT. Entonces, es así, es decir, hay otras empresas como OpenAI que también tienen sus cerebros y que también están generando ecosistemas, o cómo va un poco esto, porque vemos muchas empresas, pero luego uno rasca y dice, no, es que esto está basado en el GPT-4 o el GPT tal, o el chat, o sea, que en el fondo es ChatGPT con más o menos capas de inteligencia, con una interfaz de usuario más o menos vistosa. ¿Cómo discernimos todo esto? Bien, en principio la mayoría de aplicaciones que estoy viendo integradas ya directamente desde otras herramientas Sí, son otros modelos de lenguaje. vale. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero es otro modelo de lenguaje. Recordemos a quienes se esté escuchando que ChatGPT se basa en el modelo de lenguaje GPT, en estos momentos por la versión 3. Y bueno, el resto de aplicaciones que estábamos viendo, sobre todo en el mercado, que integran ya dentro de diferentes webs o de diferentes apps la inteligencia artificial, le están utilizando otros modelos de lenguaje u otros tipos de inteligencia artificial que son ajenos a OpenAI. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, el caso de Notion, que acaba de integrar toda inteligencia artificial también. Tenemos el caso de Later, que es una herramienta para programar a través de Instagram y para responder comentarios a través de Instagram, que está utilizando también inteligencia artificial. O Iconosquare, que nos permite programar, por ejemplo, en Instagram, pues a 2 años vista, contenidos sin escribir las descripciones, ya que te las escribe la propia aplicación, ¿vale? Lo cierto es que no están contando, o yo al menos no he localizado muchas herramientas que estén utilizando el propio lenguaje o el propio modelo de ChatGPT. Están utilizando otros modelos de IA que dan otro tipo de resultados y que digamos, el desarrollo de prompts o el prompting o la labor de lo que está llamándose ahora como prompter está modificándose, porque al ser un modelo de lenguaje hay prompts que tienes que modificar, ¿no? De alguna forma. Sí, eso quizás se está viendo más en
en inteligencia artificial de imágenes, ¿no? Donde tienes modelos de Stable Diffusion y cosas así, donde luego hay distintas herramientas que tiran contra modelos similares. Bueno, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, vamos a utilizarla también hoy en el consultorio de marketing digital de Ahrefs. Te voy a enseñar cómo utilizar Ahrefs y otra herramienta que se llama Pictory para transformar contenido de texto en contenido de vídeo como por arte de magia, sin tener que grabar nada. Y además, conseguir que tenga el mayor número posible de visualizaciones en YouTube. Esto es lo que vas a hacer, toma nota. Vas a www.oscarfeito.com/ahrefs y entras en la herramienta de palabras clave de YouTube. Esta herramienta sirve para ver el volumen de búsquedas para cualquier palabra clave en YouTube y generar ideas de palabras clave relevantes para tus vídeos. En el cajetín pones la palabra clave principal relacionada con algún contenido que hayas publicado previamente en formato texto, por ejemplo un artículo en tu blog o un post en LinkedIn. Yo he puesto productividad y me ha devuelto 100 palabras relacionadas con sus volúmenes de búsqueda respectivos en YouTube. Eso te lo guardas porque lo vas a necesitar después. Ahora lo que vas a hacer es ir a www.pictory.ai. Eliges la opción de convertir un artículo a vídeo y pegas tal cual el texto que ya tienes hablando sobre productividad. Lo que hace Pictory es producir un vídeo automáticamente basado en ese texto como guión. Eso ya es la repera. Pero aquí viene la magia. Vamos a editar el texto original dentro de Pictory, asegurándonos de incluir en el guión las palabras clave principales que nos devolvió la herramienta de palabras clave de YouTube de Ahrefs. Y ahora lo único que queda es subir ese vídeo a YouTube, incluyendo las palabras clave que te dio Ahrefs en la descripción y etiquetas del vídeo. ¿Te parece surrealista? Pues que sepas que ya hay canales con vídeos creados 100% de esta forma y que están generando millones de visualizaciones y una locura de ingresos. Puedes probar la herramienta de palabras clave de YouTube y otras herramientas gratuitas para creadores de contenido en www.oscarfeito.com/ahrefs. Y ahora vamos a seguir charlando con Amel Fernández. Estamos hablando de ChatGPT y ahora mismo estamos hablando con Amel Fernández, un conocido divulgador, asesor y formador que ayuda a empresas y marcas personales a lograr resultados tangibles en las redes sociales. Vamos a entrar directo al grano, Amel. Vamos a ver algunos usos concretos de ChatGPT en marketing. Yo lo que voy a invitar a todos nuestros oyentes es que vayan a tu perfil de LinkedIn, lo voy a poner en la descripción, lo van a encontrar en la misma descripción, si están escuchando en Apple o en Spotify o en iVoox o donde sea, van a tener ese enlace, porque tú estás creando un montón de guías súper interesantes. Entonces, lógicamente esto lo vamos a hablar, pero es mucho más sencillo verlo visualmente, además las guías que tú haces que son muy, muy fáciles de comprender y de seguir, pero como mínimo para ir poniendo los dientes largos, Amel, de todas estas guías que has hecho, danos algunas. Vamos a centrarnos ahora en estos 20 minutillos o el rato que nos queden. ¿Cuáles son las aplicaciones para la gente que empieza de cero? Decir, mira, esto es todo lo que puedes hacer. Danos algunos ejemplos. Vale, pues aplicado sobre todo en marketing digital, una de las cosas que estamos utilizando mucho desde hace 2 meses prácticamente es una redacción de descripciones de productos para tiendas online. Vale. Por ejemplo, tenemos clientes que tienen una tienda online con 500 productos, cada producto con su variación de talla o color, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, sí le podemos plantear a ChatGPT que nos genere la descripción de los productos para nuestro e-commerce repitiendo las palabras clave que nosotros le decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una tienda online de deportes o de fútbol o algo parecido, le podemos decir, oye, genérame la descripción de estos productos con la palabra clave camiseta blanca del Real Madrid en 3 tallas y 2 colores, ¿no? Él nos va a dar muchas variaciones de textos sobre estas 2 palabras clave, como luce tu pasión por el Real Madrid con esta camiseta blanca oficial, disponible en tallas S, M y L y colores blanco y negro. Y también lo que le podemos decir es directamente, oye, dame 100 descripciones para este producto o dame 50 descripciones para este producto, con lo cual en algunos e-commerce también podemos realizar duplicidad de productos para poder alcanzar más long tail en SEO, por ejemplo, ¿no? Claro. Una de las cosas más chulas también en este mismo o con esta misma dinámica sería plantearle esas descripciones de productos, pero además abarcando todos los sinónimos. Por ejemplo, que abarque los sinónimos de remera, de polo, sudadera, cualquier tipo de
de sinónimos que a nivel de SEO hasta ahora pues nos llevaba tiempo, ¿no? Hacer esa keyword research y abrir el Excel y poner todas las variedades que podía tener eso, pues ahora mismo con esta herramienta lo hacemos en segundos, la verdad. Sí, aparte te da ideas que, aparte de que te lo hace realmente, o sea, es decir, te hace el trabajo, es que te está dando unas ideas y unas perspectivas a la hora de crear esos títulos y descripciones para e-commerce que a lo mejor no se te habían ocurrido, ¿sabes? Que necesitas realmente hacer un keyword research muy profundo para descubrirlo y está sintetizando muchas de esas cosas. O sea, ahí tenemos un caso de uso muy concreto. ¿Cuál es más? Bien, pues uno de los que más me gusta también es el de pedirle que nos desarrolle elementos para SEO, para posicionar pues, bien páginas o bien entradas del blog, etcétera. Y este prompt, que sería muy sencillo, que le puedes decir, escribe titulares para SEO con ganchos, por ejemplo, para determinados enlaces, ¿no? En este caso, en lugar de decirle simplemente que nos escriba titulares para SEO para una temática en concreta, lo que le hacemos es incluir en el propio prompt el listado de enlaces. Entonces nos sacamos, por ejemplo, de cualquier herramienta SEO, un listado de los 50 enlaces que queremos posicionar. Le decimos, escribe titulares para SEO con ganchos para cada uno de estos enlaces, genérame los H1, los H2, los H3 y metadescripción para todos. Y entonces, pues en cuestión de minutos, pues tienes absolutamente toda la información, al menos como partida, como punto de partida, para poder posicionar cada una de esas URLs, siempre que esas URLs ya estén, digamos, optimizadas, ¿vale? También podemos hacer el ejercicio inverso, le podemos pedir que nos optimicen las URLs para un determinado contenido. Por ejemplo, voy a posicionar el podcast de Óscar Feito, por ejemplo, dame ideas para URLs que pueda posicionar. Y luego, en base a esas URLs, le podemos pedir lo de los titulares y los H1 y todo eso para SEO. ¿Por qué digo que las URLs tienen que estar optimizadas? Porque recordemos que ChatGPT no puede leer todavía una URL. Sí lo podemos conectar a Internet y va a hacer un resumen en algunos casos, pero sí hemos visto que hay información que se pierde por el camino. Entonces, si la URL contiene todos los elementos necesarios para que ChatGPT detecte la temática y detecte un poco cuáles son las palabras clave, el ejercicio o el prompt de SEO es uno de los que más estamos utilizando. Yo he visto ejemplos de esto conectando todo esto encima con Google Sheets. Efectivamente. O sea, que ya es la locura. O sea, yo esto lo vi hace poco también en LinkedIn, de decir, bueno, voy a coger toda esta lista de palabras clave, las voy a agrupar por intención. O sea, primero le voy a generar todas esas posibles keywords, las voy a agrupar por intención de compra, es decir, si es alguien que está buscando información, si es alguien que va a comprar. Las voy a crear en clusters y voy a generar ideas de contenido para cada una de ellas. Es que es una auténtica locura. Luego la conexión con otro tipo de herramientas. Yo creo que la integración con Google Sheets es lo más bestia que he visto desde diciembre. Sí. Sin duda, sobre todo porque puedes hacer eso, ¿no? Pues una lista que tengas de 500 palabras clave, de 500 keywords, y pedirle en las celdas de al lado que te combine 10 de ellas para darte una URL que puedas crear para poder posicionar sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué te permite Google Sheets? Que cada celda de Excel, es decir, que cada celda del propio Google Sheets se convierta en un ChatGPT independiente. Entonces, claro, con esto decimos adiós a las fórmulas de Excel. Ahora que lo dices, había visto un plugin, y esto creo que se lo vi a Pau García Milán, ¿no? Alguien compartió no es un plugin, ¿no? Sí, es un plugin para el navegador, ¿no? Con Google Sheets, que directamente no tienes que hacer fórmulas. O sea, tú te pones en una celda y le dices, esta de aquí quiero que me saques 27 frases. Y claro, hay que saber hacer fórmulas y programar en Python y conectarlo y hacer cosas, pero es que con esto, con el plugin este directamente le pones como si se lo estuvieras contando a tu primo. Quiero que de aquí cojas esto, me digas de qué país es esta dirección, este número de teléfono de qué país es, búscame en internet el email de gente de esta empresa. Es flipante. Sí, desde luego que sí. Lo de Google Sheets en este caso es un complemento. Sí, eso. No es una extensión para Chrome, es un complemento que se instala directamente en Google Sheets y que además no hace falta que nadie tenga ningún conocimiento técnico sobre esto. Se hacen 5 minutos y una vez que lo tienes, tú decides en qué celdas de la tabla que tengas quieres aplicar, digamos, la tecnología de ChatGPT, ¿no? Entonces es como decías tú, pues ya se acabaron las fórmulas y ahora simplemente súmame la columna A y la columna B. De la columna B me quitas los importes superiores a 500 y los menores a 1000
y ya está. Adiós tablas dinámicas y adiós cosas. Claro, claro, que antes eran cosas que se podían hacer, pero que hay que saber cuáles son todas esas fórmulas y como te saltes una coma, ya está, no te funciona literalmente. Entonces, antes nos has hablado, Amel, de estudios de mercado. Ujú. Con la salvedad de que no es información actualizada siempre lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar esto, ChatGPT, para buscar información de, no sé, a lo mejor un estudio de la competencia? Yo hice una prueba, Ujú. fíjate qué interesante, dije, quiero buscar posibles patrocinadores para el podcast. Y luego dice, no, voy a buscar empresas que estén destacadas en el sector de tal para hacer posibles intercambios de email marketing, por ejemplo, intercambiar leads. Y me quedé flipado porque sí, algunas las conocía, otras no. Y luego entro y veo que en efecto patrocinan eventos de marketing digital en el sector. Es decir, te pones sobre la pista de cosas, pero no entiendo cómo puede ser esto si no está actualizado. O no lo sé. Lo primero, en nuestro caso, la mayoría de estudios de mercado que hacemos sobre redes sociales, partimos de la base de que vamos a investigar redes sociales que ya llevan abiertas desde antes de 2021. Claro, Pues claro. si hacemos un estudio de mercado de marcas de zapatillas, pues lógicamente los enlaces a redes sociales de Nike o de Reebok o de las marcas más conocidas ya los tenía ChatGPT, con lo cual hay que tener cuidado en los estudios de mercado, sobre todo en las marcas emergentes o los cambios de redes sociales o de perfiles que tengan algunas marcas, por poner un ejemplo. Pero también te digo, desde 2021 la actividad en cuanto a perfiles o marcas en Instagram ha cambiado poco. En Facebook lo mismo y en Twitter también. Y en TikTok ya estaban la mayoría de ellas en 2021 haciendo cosas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esa base, pues podemos hacer estudios de mercado a cualquier nivel. Podemos integrar también WebChat GPT, que esto sí es una extensión que podemos instalar en Chrome y nos permite acceder en tiempo real a la información que está en la red, con lo cual nos ayuda mucho. Y una de las cositas también que utilizamos mucho y yo utilizo mucho personalmente es el acceso a white papers y a artículos de investigación. Por ejemplo, para investigar algoritmos de Instagram o de LinkedIn, que es algo que llevo también haciendo bastantes años, pues sobre todo lo que hago es pedirle fuentes específicas de universidades concretas. Y digo, oye, quiero todos los white papers de la Universidad de Princeton sobre algoritmos de Instagram de 2015 a 2020, en los que se hable de algoritmos múltiples a través de Instagram o de machine learning en Instagram, ¿no? Entonces, lo útil de todo esto ya no es el propio output que te dé ChatGPT, sino todo el directorio, toda la información primaria que te da. Porque te da el artículo, te dice la fuente, te dice los autores, el año y te saca también el enlace, con lo cual puedes ir a comprobar efectivamente la publicación y además serían white papers que en este caso tampoco posicionan en Google normalmente. Sí, que son muy difíciles de encontrar, que esto nos ha pasado mil veces que estamos haciendo una presentación o algo, queremos poner un dato, pero vemos que todos los artículos ponen el dato, pero nadie referencia de dónde ha salido. Y esto pasa a menudo. Vamos a, ya que has abierto un poco este melón de los prompts y ya lo has comentado antes, a lo mejor hay gente que todavía se ha quedado ahí, pero coño, pregunta qué es eso, que no sé lo que... los prompts son estas instrucciones, ¿no? Al final esto es un robot donde nosotros, digamos, lo tenemos que manejar para que nos dé la información adecuada. Ya incluso has hecho un comentario así como de pasada muy interesante, que esto casi se está convirtiendo en una ciencia y un arte en sí mismo y que ya se está pidiendo a gente con trabajos, con experiencia, para realmente obtener el mejor resultado de la IA, es decir, saber cómo preguntarle a un chat GPT en este caso para que te dé la información adecuada, que te la estructure bien, que sea información realmente valiosa. ¿Nos puedes dar un poco de contexto, de información en general sobre esto del prompting? Es decir, estoy seguro que el 90% de la gente busca mal porque busca como si fueran a buscar en Google, ¿no? ¿Qué se puede tener en cuenta? ¿Algunas pautas para realmente sacarle el jugo a través de los prompts? Bien, pues efectivamente los prompts, como comentabas, son las indicaciones o las órdenes o las consultas que nosotros le hacemos. Y es cierto que dependiendo de cómo sea ese prompt, incluso de la variación de una coma o de un artículo o de cualquier cosa, puede cambiar completamente la respuesta. Uh-huh. Entonces, en cuanto a prompts, una de las cosas que estamos haciendo desde que estoy investigando todo esto es archivar todos los prompts que me dan resultados realmente útiles y luego lo que hago es combinar algunos de ellos para ver si efectivamente congenia con algunas cosas, ¿vale? Uh-huh. Dentro de esos prompts, que ya he definido algunos tipos, ¿vale? Tenemos secuenciales, argumentales, tenemos bastantes tipos de prompts. Hay algunas palabras que son comodines. Yo tengo comodines de prompts que serían, digamos, palabras que al incluirlas en el prompt o empezar el prompt con esas palabras, ChatGPT nos va a modificar ya el resultado por sí solo, ¿vale? La primera y más importante es el verbo actúa. Vale.
Cuando le preguntamos a ChatGPT, por ejemplo, le decimos ¿cuáles son los consejos para la marca personal en LinkedIn? Pues nos va a dar una serie de respuestas, pero si nosotros le decimos actúa como un experto en marca personal y detállanos o describe 20 características o 20 consejos para potenciar mi marca personal a través de LinkedIn como responsable de recursos humanos, por ejemplo, la respuesta se multiplica exponencialmente y su utilidad también. Es decir, en el momento que le decimos actúa como, sería un prompt comparativo que tiene un comodín, que sería ese actúa, y se lo podemos decir de cualquier cosa. Actúa como un chef francés importante y danos una receta, o actúa como Cicerón y argumenta 3 causas o 3 razones para llevar esto a cabo, o le podemos decir actúa como un personal trainer y defíneme una tabla de ejercicios como la de El Zapataki en media hora. Qué bueno, o sea, es que esto al final, fíjate que yo estoy pensando en algo que yo hago a menudo, que son los emails, el email marketing, ¿no? Al final, una de las cosas más, para mí, más divertidas y a la vez más difíciles de un email es un titular con gancho. Pero esto es aplicable a las publicaciones en LinkedIn, esas 2 o 3 primeras líneas que se van a ver, o una publicación en Instagram. Al final es cómo captas tú la atención de alguien. Bueno, sabemos el impacto que tiene el asunto de un email, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues la primera tentación es decirle, venga, ChatGPT, dame 10 asuntos para un email en el que voy a hablar de un podcast con Amel. O sea, voy a hablar de un podcast de ChatGPT, voy a hacer un emailing a toda mi base de datos con este podcast, dame 5 títulos. Y te va a dar 5 títulos. Ahora, dame 5 títulos como si... que puedan ser de interés, o sea, ¿a quién me interesa a mí? O sea, no es lo mismo eso para una divulgación general que para gente como puede estar en mi lista de suscriptores que tienen sus respectivas empresas y que pueden estar interesados en ciertos matices de eso. Entonces ahí es cuando te va a empezar a decir, oye, pues así es como puedes utilizar ChatGPT para tu negocio. Si tú no le dices que te estás dirigiendo a personas que tienen un negocio, eso no lo va a adivinar. Claro. Entonces, eso es el decirle, oye, actúa como si fueras o piensa como si fueras o desde el punto de vista. Otra cosa importante, Amel, es que tú le puedes repreguntar, que esto tampoco lo sabe de todo el mundo. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que ChatGPT no tiene memoria. Entonces, la única memoria que tiene es la memoria residual de cada una de las conversaciones que nosotros tenemos con él. Claro. Entonces, en el lateral izquierdo de la pantalla, todo el apartado, el frame negro que ve cualquier usuario cuando accede a esta herramienta, arriba del todo podemos generar un nuevo chat o un nuevo thread, es decir, un nuevo hilo, o podemos trabajar sobre hilos que ya estábamos trabajando antes. Entonces, lo interesante de esto es trabajar con diferentes prompts e ir viendo qué es lo que te va sacando, pero en la misma conversación sobre un mismo tema. Y que si cambiamos de tema, abramos un nuevo chat y una nueva conversación, porque entonces se lía. Si mantenemos 2 temas diferentes dentro de la misma conversación, que esto la muchísima gente le empieza a preguntar cosas aleatoriamente. Dame un menú semanal. Ahora hazme un presupuesto para la reforma de mi casa. Sí. Que por cierto también te lo hace. Ley de los metros cuadrados y todo. Entonces le va planteando 3 o 4 preguntas y luego es cuando le planta el prompt del millón, ¿no? Y espera obtener resultados muy, muy buenos cuando en realidad no tiene base, ¿no? Entonces, lo ideal es sobre todo abrir esa nueva pestaña de conversación y empezar a dialogar con él de alguna forma y sobre todo a ponerle en contexto, ¿no? A utilizar prompts contextuales. Pues decirle lo que comentabas tú, por ejemplo, de los asuntos de email marketing, pues decirle un poco cuál es tu negocio, de qué va tu empresa, qué tipo de público va a recibir ese tipo de email marketing, etcétera. Y cuanto más contexto le des, luego ya llega un momento en el que le planteas un prompt de dame 100 asuntos para convertir a estos prospectos en clientes, teniendo en cuenta que les voy a ofrecer un infoproducto sobre cómo integrar Google Sheets con ChatGPT. Y entonces ahí es cuando la sorpresa de output que te da ChatGPT te deja con la boca abierta. Claro, porque ahí es como, eso es inteligente, ¿no? Tener, si estamos generando contenido de distinto tipo, desde contenido orgánico en LinkedIn hasta hilos de Twitter, quizás estamos haciendo publicidad en Facebook Ads, en Instagram Ads, en Google Ads, entonces digamos que nos estamos dirigiendo al mismo perfil, queremos usar un tono similar, entonces, claro, si yo ahí le pido un hilo de Twitter y me gusta 4 ideas que me da, pero la quinta no, y le voy corrigiendo, claro, luego a la hora de pedirle un post para LinkedIn o ideas para un podcast, va a ser muy interesante, o sea, es decir, porque se va a retroalimentar, que eso es un poco la gracia sobre ese tema que le estás haciendo. Yo, como anécdota, a Mel, hice una cosa, le pregunté, digo, mira, me ha invitado mi amigo a una boda y ya es mi ex amigo, ya no quiero ir a esta boda, entonces dame 5 excusas convincentes
y me las dio, ¿no? Ujú. Entonces yo luego le repregunté, digo, vale, no está mal, pero ¿puedes dar más pena? O sea, ¿puedo dar más, o sea, ser como más trágico? Y me dijo, sí, sí, por supuesto, también podemos, dice, que me hizo mucha gracia porque dice, sí, aquí tienes otras ideas que quizás podrían dar más lástima. Entonces es como un familiar, estás enfermo, no voy a poder, o sea, me acaban de promocionar en el trabajo, me encantaría estar contigo en esta ocasión tan especial, pero como comprenderás, tengo que alimentar a mi familia, o sea, digo, Dios, es un monstruo esto, tío. Y luego me dijo en pequeñito, oye, ten cuidado con esto. ¿Sabes? Como, hombre, ¿sabes? Siempre te da la moralina. Cuando ve que vas descarriado, te dice, oye, mira, mentir no es bueno. O sea, es flipante, sí. Sí, la verdad es que sí. Una de las cosas también que está siendo muy útil, que descubrí la semana pasada, es lo que yo llamo prompts vacíos, Sí. ¿vale? ¿Esto qué significa? Que la mayoría de veces que hablamos con ChatGPT le preguntamos cosas o le pedimos cosas y nos olvidamos de que a lo mejor el contexto inicial se lo podemos dar nosotros sin pedirle nada, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, te copias los objetivos de un proyecto, de una web, ¿no? Por ejemplo, que digas, somos una empresa española de creación de marcas de moda, etcétera. Pues te copias todo eso y se lo pegas a ChatGPT, ¿vale? Y va vacío, o sea, solo le pegas eso. Y en base a eso, él ya te va a empezar a generar cosas. Te divide la información, a veces te la resume, ¿sí? Uh-huh. Entonces, con ese prompt vacío que te ha dado un output, que es como la manera en la que él ha interpretado la información que tú le has dado, en base a eso ya le empiezas a preguntar. Y te da cosas realmente increíbles. Esto, de hecho, lo voy a publicar mañana porque te lo doy como anticipo, Oscar, Uh-huh. Uh-huh. pero para buscar trabajo a través de LinkedIn es espectacular. Sí. Podemos ir a una oferta de trabajo en LinkedIn, Sí. copiamos directamente los requisitos de la oferta y se los pegamos a ChatGPT en un prompt vacío, es decir, no le pedimos nada más, ¿vale? Al pegarle los requisitos de esa oferta, él ya va a elaborar un texto ampliando esos requisitos en ocasiones, ¿vale? En el momento que lo amplíe, le decimos, oye, pues dame estos requisitos que me has dado, resúmemelos en 5 puntos. Y con esos 5 puntos, redáctame una carta de presentación para enviarle a esa empresa. Te está generando la carta de presentación que encaje exactamente con lo que están pidiendo. Efectivamente. Y luego, una vez que le has pedido eso, le pides que te diga 20 preguntas o 20 posibles preguntas que te va a hacer el responsable de recursos humanos. Es decir, usamos el comodín, actúa como responsable de recursos humanos y ahora hazme 20 preguntas que me podrían hacer en la entrevista. Y eso es una información valiosísima para las personas que estén en búsqueda activa de empleo o para que estén, digamos, abiertos a nuevas oportunidades profesionales, ¿no? Bueno, esto te iba a decir que es el contenido que te falta, pero ya no te falta porque ya lo vas a tener mañana directamente. O sea, es decir, cómo usar ChatGPT para buscar empleo. Es decir, esto ya está, es con esto lo vas a requetepetar, ya te lo digo yo, que este va a ser el mejor. Y de hecho tienes una guía también. Uh-huh. Raro es que no tengas una guía de algo de cómo usar el ChatGPT para el tema del prompt que estábamos hablando antes. Hay un montón de ejemplos. Yo quiero reiterar lo que he dicho antes. Lo voy a poner en la descripción. En tu perfil de LinkedIn también tienes cosas en Instagram. A mí me gusta más cómo lo tienes ordenado, más que nada porque, no sé, yo prefiero usar LinkedIn que Instagram, pero vamos, pondremos las dos cosas para que la gente lo vea. Y ahí tienes un montón que, claro, ponernos ahora a hablar de lo de Canva es un poco más complicado, o de cómo crear contenido para un año en Instagram con ChatGPT, con todo eso es increíble también. Entonces todo eso voy a enlazarlo, que además tú enlazas en cada uno de tus posts a todos los demás. Pero vamos a hablar ya un poquito el rato que nos queda, cosas que están en el aire, Amel. O sea, el efecto colateral de todo esto, yo creo que todos lo vemos, ¿no? Es una previsible avalancha, más que previsible avalancha, casi segura, de contenidos, ¿no? Es decir, si ya estábamos infoxicados, si ya estamos saturados de contenido con el auge del blogging y que YouTube y los Reels y que cualquiera ahora se pone el móvil y empieza a hacer contenido, claro, imagínate ahora con lo fácil que es, ¿no? ¿Qué consejos nos puedes dar para aprovechar el potencial de todo esto, pero no caer en, no sé, posibles, desde contenido que pueda penalizar Google por temas de, que ya se habla, ¿no? De que hay algoritmos que detectan el contenido que está generado tal cual con inteligencia artificial y que eso se pueda banear, que en una red social también te lo puedan... ¿Cómo podemos usarlo sin abusarlo? Bien, pues en principio, ahora que hablas del SEO y todo eso, pues la primera semana que empecé a usarlo, lo primero que hice es intentar posicionar un post en Google. Sí, claro. Y ciertamente estoy expuesto a penalización, pero vamos, como es mi blog personal y mi web, tampoco es que me preocupe mucho, la penalización es muy grande, he tenido bastantes ya investigando estos años. Uh-huh. Y el primer post que escribí fue de las 20 tareas de marketing digital, que fue uno de los primeros carruseles que compartí. Sí. Y dije, pues voy a convertir este carrusel en texto y ese texto en un post y ese post para posicionar en Google.
a día de hoy todavía está posicionado, no ha tenido ningún tipo de penalización. Ujú. Entonces, bueno, de momento podemos tirar hasta ahí. La cuestión o la pregunta es cuándo llegue o cuándo llegará la guillotina de Google y nos penalizará a todos de golpe, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratarlo con calma. También comentar que un poco a raíz de la avalancha que me estás comentando tú, yo lo que veo es sobre todo que va a haber una explosión de microinfluencers que no vamos a ser conscientes de todas las cuentas nuevas que se van a abrir en redes sociales. Es decir, ya hay chavales de 16, 17 años que tienen cuentas de TikTok en auto. Sí, y en YouTube, yo he visto en YouTube también, con vídeos generados automáticamente, con voces, con vídeo, con miles de visualizaciones y todo generado automáticamente. Exacto, entonces vamos a vivir una explosión de contenido que no nos hacemos ni a la idea. Es decir, todo el contenido que se ha generado en 25 o 30 años de Internet, creo que todo el contenido de esos años se va a triplicar en un solo año. Yo creo que aquí como conclusión, vamos, por lo menos por mi parte, y para mí, y también he hecho una pequeña, pues una guía de estas cosas, de más que nada, pues casi pensando en voz alta de cosas que yo veo, ¿no? Y yo creo que la marca personal va a ser cada vez más importante, ¿no? Esto no quiere decir que ahora es imposible destacar en Internet, lo que pasa es que quizás la cara B de los contenidos, que ya no es tanto dame 10 razones o 10 cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de vender mi startup, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos posts hay en Internet? Si tú buscas en Google 10 cosas a tener en cuenta para vender tu startup, te vas a encontrar miles, cientos de miles de posts con eso. Y es que ChatGPT te lo va a hacer y te lo va a hacer muy bien seguramente. Ahora, ¿cuánta gente que escriba ese post realmente ha vendido su empresa? Efectivamente. ¿Y cómo puedes tú decirle a ChatGPT, oye, venga, facilítame este trabajo, dame estas 10 puntos, a lo mejor yo considero que de estos 10, 6 son buenos, los otros son obvios o son absurdos, me voy a quedar con esos 6 que me ha dado ChatGPT, de los 10 que me ha dado, me voy a quedar con 6, pero le voy a imprimir mi propio sello. Le voy a meter alguna anécdota de cómo yo utilicé esto cuando yo vendí mi primera startup, por qué tenía que haber utilizado este otro. Entonces, sí, el contenido de base lo ha generado ChatGPT, pero nosotros lo hemos depurado y le hemos ampliado el valor con nuestra experiencia. No lo sé, algo así a lo mejor por ahí va. Claro, yo creo que sí. A ver, también nos encontramos en un momento fabuloso porque creo que por fin va a cambiar el paradigma de la tiranía del SEO. Claro. Es decir, ahora mismo los resultados que estamos consumiendo en Google son aquellos que han luchado a nivel SEO por estar ahí. Eso no significa que sean los mejores resultados ni que contengan el mejor contenido sobre lo que estamos buscando, y también significa que hay mucho contenido oculto en Google que es mucho más útil que el contenido que está posicionado. Pues creo que el destierro de esta tiranía del SEO puede dar lugar también a una democratización de autores que realmente están aportando cosas útiles o prácticas o de valor, como estás comentando tú, pues cosas que nos han pasado a nosotros, ¿no? Que puede ser mucho más útil para el usuario. Luego también comentarte un poco conforme a la ética de utilización y todas estas cosas, recordar también a tus oyentes que existen herramientas para detectar si algo está redactado con inteligencia artificial. Algo que realmente es muy útil y que me escriben muchísimo para pedírmelo. Los profesores, supongo, ¿no? Sobre todo los profesores, sí. Y también con colegas de profesión o directores de agencias como la nuestra, que nos dicen, oye, necesito saber si mi copy ya está ocurrando o si mi copy ha estado 2 días con ChatGPT. Sí. Entonces, bueno, una de ellas, y creo que la más importante, es GPT-0, GPT-0, Sí. que es un proyecto de un chaval que está luchando y está impulsando un movimiento contra el auge de la inteligencia artificial indiscriminada. Y otra de ellas es originality.ai, que también nos sirve para poner un segmento de texto. Vamos, de hecho, le pones una frase y ya te dice el 99% de posibilidades que sea con IA o sin IA. Entonces, puede ser algo útil y yo me imagino que Google está trabajando en algo de esto. Y yo lo que digo es seguro que están trabajando y seguro que están usando inteligencia artificial para hacerlo, o sea, para detectarla, o sea, seguro, es una paradoja brutal, es decir, van a penalizar la inteligencia artificial y van a utilizar inteligencia artificial para hacerlo. O sea, es todo como, madre mía, estamos en un momento espectacular. Cuestiones legales de todo esto que estén en el aire, Amel, porque sobre todo esto lo veo, yo estaba más metido también en el tema de las imágenes, donde a veces tú le dices a DALL-E o a cualquiera de estas plataformas, ¿no? A Stable Diffusion, una de estas, que te cree una y ves casi hasta la marca de agua de Getty ahí puesta borrosa en una esquina, ¿no? Y cosas así donde no sabemos de dónde sale esta información, no sabemos si quién tiene los derechos de utilización de algo que has generado, o sea, es decir, aquí todavía hay mucha cuestión legal por discernir, ¿no?
Efectivamente, cuando sobre todo estamos obteniendo imágenes a través de Dolly o a través de Stable Diffusion y Sí. este tipo de cosas, entra en juego toda esta paradoja. Pero sí es cierto que la mayoría de imágenes que está dando Dolly son perfectamente libres de usos porque básicamente no se han usado nunca. Es Sí. decir, muchas de ellas es la primera vez que se muestran en pantalla, ¿no? Respecto a las imágenes, pues mira, hoy mismo estamos investigando sobre un prompt porque hay un prompt directamente en ChatGPT que te da imágenes. Uh-huh. Hasta hace poco conseguíamos prompts que nos dieran lo que es el enlace de esa imagen, Sí. pero ya por fin, gracias a Chimo Cerdá, que le quiero mencionar por aquí, Uh-huh. que está en LinkedIn a tope ofreciendo información también de este tipo, pues hemos abierto una nueva veda de investigación también con los propios prompts que nos dan imágenes. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues solicitar a ChatGPT que las imágenes que nos está ofreciendo en las dimensiones que nosotros le pedimos, además, que es maravilloso, le dices, dame 15 imágenes de este tipo, con este tamaño, etcétera. Pues una de las cosas adicionales de ese prompt sería que fuera con licencia Creative Commons o con determinados tipos de licencia de Creative Commons para que estemos seguros de que no estamos dañando o vulnerando los derechos de ningún creador, ¿no? Aquí lo que más me ha gustado es ver cómo muchas empresas, después de la pataleta inicial, los Getty, por ejemplo, o todas estas de Shutterstock, cogen la pataleta inicial, o es que esto no es fotografía, bla, 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 lo típico, pero luego, ¿qué es lo segundo que hacen? Desarrollan sus propias plataformas. Y es brutal, yo creo que eso al final es el camino, ¿no? Es decir, bueno, lo primero es normal y es un shock porque, claro, tú eres un Getty o eres un Shutterstock y vives de vender suscripciones para que la gente utilice tus imágenes hasta que alguien diga, hostia, si es que yo voy aquí al DALL-E 2 o voy a Stable Diffusion o voy a cualquiera de estas y le digo que me genere una imagen de una ardilla con traje de Superman conduciendo un Ferrari por la playa, ¿y para qué te voy a pagar tu licencia? ¿Sabes? Ya está. Entonces, ¿qué dicen ellos? Pues vale, pues vamos a crear nosotros una herramienta igual para nuestros suscriptores. O sea, está muy bien. Es decir, esto, y claro, ¿qué consigues con esto? Un progreso y un avance brutal. Efectivamente, a mí lo que me preocupa sobre todo es el avance de los deepfakes. No sé, Sí. habrás visto el de Tom Cruise. Sí, he visto el de Tom Cruise. Había uno de Morgan Freeman también. O sea, es espectacular. Brutal. O sea, yo el día que vi el de Tom Cruise tocando la guitarra dije, pero ¿esto qué es? Esto. Pero es que, claro, todo esto no abrirá cosas, pero yo creo que no es muy difícil imaginar ya que se recreen películas con actores que ya no existen, que tú, o sea, de la misma forma que tú le puedes decir ahora, oye, compónme una música, que ya hay herramientas de inteligencia artificial para crear bandas sonoras y música con estas características, pues una banda sonora que sea evocadora de tal, que recuerde a tal, que sea con un ritmo de tal, que sea que no haya percusión, que haya viento, que haya tal, y te la va a crear. Es que tú vas a poder hacer una película con, no sé, Marilyn Monroe y Burt Lancaster, no sé, que roban un Ferrari y que van a la luna, y te la va a crear, y va a ser Full HD, y va a ser una película. No, es que no me parece una... No, es que está en camino. Seguro que hay 1000 personas ya haciéndola. O Es sea, que, te quiero decir, si tú puedes coger tu voz, que ya hay 1000 herramientas, o sea, yo hice una guía con 100 y pico herramientas de inteligencia artificial y ya paré en 150 porque digo, es que no paran de salir. Y que te cogen tu voz, te escuchan 30 segundos de voz y yo ya podría generar este podcast con un guión creado por ChatGPT, leído, el oyente no se va a enterar que no soy yo. cuando compaginas eso con Synthesia, por ejemplo, Eso es, sí. te crea, a través de varias fotos tuyas, te crea un avatar. Sí. Entonces, ese avatar ya puede hacer un vídeo, con lo cual ya tienes por un lado la voz que estabas comentando tú Sí. y por otro lado un avatar de vídeo que te emula a ti directamente y que puedes hacer un curso de 6 horas con la información de ChatGPT Sí. y tú sin hacer absolutamente nada. A mí las aplicaciones que más me han asombrado hasta ahora son Synthesia, desde luego me ha dejado sin palabras con muchos avatares y el realismo de avatares que tiene. Y también me encanta a nivel musical, que también me gusta mucho la música, he flipado con Vocal Remover, que te permite separar los instrumentos de cualquier tema, de cualquier canción de la historia. A mí esto es algo que me apasiona porque son, pues imagínate, es que esto necesitaríamos los másters de una grabación de James Brown para poder hacer esto. Y realmente te separa el bajo, te separa la batería, te separa la voz, es impresionante. OpenAI tiene uno de música, ¿no? Para crear música a partir de prompts de texto. No sé si está en abierto, pero es que es otra de estas que vi en la guía y es como cada una era más flipante que la herramienta de al lado. Sí, son una locura, desde luego. OpenAI está desarrollando muchísimas. Yo lo que he visto estas de voz para editar un podcast, es decir, que yo le... O sea, que yo le puedo decir, ostras, aquí se me ha olvidado insertar una mención a nuestro patrocinador y le pongo el texto.
según estoy editando, digo, mira, métele este texto, el programa de hoy tal está patrocinado por no sé cuánto, ya conoce mi voz, entonces produce ese audio, lo inserta donde yo le diga y yo no tengo que volverlo a grabar. Es decir, la IA está produciendo ese texto hablado en función de mi voz. O sea, es una síntesis de mi voz a partir de texto. Es como lo de Stephen Hawking con la sillita esta que va hablándole. Sí. O sea, es que es lo mismo. Efectivamente, desde luego nos esperan tiempos agitados en todos los sentidos y sobre todo tiempos para investigar y para poder empezar a aplicar ya cosas realmente. Yo, por ejemplo, estoy obsesionado con conseguir generar Reels y generar TikToks en automático con imágenes generadas por IA. Creo que el día que consiga eso de hacer un carrusel maravilloso en LinkedIn. Yo he visto, hay herramientas para hacer vídeo a partir de textos. Yo esto los he visto. Sí, tenemos Jitter y hay un montón. Eso es. Algunas de esas que son muy prácticas, pero que realmente parezcan reales como el vídeo de Tom Cruise. Ah, no, vale. Yo me refiero que cogen vídeos de stock que estén relacionados con el texto y te los van... O sea, son como editores de vídeo, pero que parten de un texto. Te generan el vídeo a partir de un guión tuyo de texto de lo que tú quieres que haga, ¿no? Y eso es brutal. Amel Fernández, especialista en redes sociales, emprendedor y ahora faro para los que intentamos descifrar y aprovechar el potencial de esta brujería de la inteligencia artificial en nuestros negocios. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Ha sido un placer charlar contigo. ¿Dónde pueden, para terminar, nuestros oyentes, Amel, saber más de ti, seguirte, contactar contigo? Hemos dado algunas coordenadas. Danos tú para recordarnos las principales. Pues muchas gracias a ti, antes de nada, Óscar, por contar conmigo. Un placer estar aquí. Un saludo muy grande y un abrazo a todos tus oyentes. Y bueno, pues pueden seguirme a través de LinkedIn, que es donde más estoy publicando contenido práctico sobre cómo utilizar ChatGPT. A través de Instagram en la cuenta @amel.fbez, es decir, amel.fernández. Y luego también me gustaría darte una primicia, Óscar, si me permites. Claro. Y es que el día 1 de marzo también estreno un nuevo proyecto sobre ChatGPT que vais a tener disponible en chat.socialmedier.com. Lo voy a apuntar aquí porque este episodio saldrá poco después, o sea, a principios de marzo, con lo cual ya estará online y ya lo podrán ver. Efectivamente, y nada, pues es un poco una idea para poder aportar todas las utilidades que estoy aprendiendo de ChatGPT para todo el mundo y que todas las personas lo puedan aplicar. Qué bueno, Amel, pues nada, muchísimas gracias por todo esto. La verdad es que no hemos hecho, suena cliché, pero de verdad que no hemos hecho más que rascar la superficie. Podríamos estar hablando horas y horas sobre todo lo que hay y aún estar en el mismo sitio porque habrían salido cosas nuevas en el rato. Así que gracias por irnos, por lo menos, enseñándonos los hilitos por donde podemos ir tirando. Sé que, bueno, vas a dar mucho que hablar, ya lo estás haciendo en LinkedIn y en todas las plataformas con estos contenidos. Nada, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y hasta la próxima. Gracias a ti, Óscar, un abrazo enorme. Y con esto, mi querido y fiel oyente, concluimos nuestro episodio de hoy patrocinado por Ahrefs, un práctico kit de herramientas para analizar el tráfico de tu web, descubrir nuevas oportunidades, planificar tu contenido sobre datos reales y conseguir más visitas cualificadas desde Google y otros buscadores. Para explorar las herramientas de Ahrefs gratuitamente, visita www.oscarfeito.com/Ahrefs. Encontrarás la URL exacta en la descripción de este episodio. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital con éxito. Y si te gusta la Academia de Marketing Online y te apetece aportar tu granito de arena, ya sabes, te estaría súper agradecido si pudieras dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos seguir formando, inspirando y motivando a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Muchas gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.